Paula, ¿querés decir algo? En realidad, profe, buenas noches. Una consulta. Con respecto a lo último que se dio de compraventa, No se dio nada acá de compraventa, voy a arrancar de cero, no te preocupes. bien, dale, gracias. Nada. Sí, ¿Cómo hace para hablar 2 horas seguidas sin tomar agua? bueno, yo qué sé, como tantas cosas en la vida. Igual ahora me puse un vasito de algo acá, me puse un juguito de naranja. Sí, sí. Si necesito, tomo algo. Lo que pasa que el otro día, con los nervios que tenía, me miré si estaba para tomar agua. Y en la primera reunión no me acuerdo, no tomé nada, no sé, pero en general No, yo tomo lo había mate a No, veces, tomado. no ¿viste? tomó, Tomo no mate. tomó nada, Ok. no tomó nada. Tomo mate, tomo mate. Bueno, a ver, son 20:05. Vamos a arrancar hoy de vuelta con compraventa, porque en realidad no pudimos hacer prácticamente nada el otro día. Todos los contratos que vamos a ver nosotros, todos, le vamos a hacer a cada contrato su categorización de acuerdo a esa clasificación de contrato que vimos y vamos a ir analizando cada uno de los elementos esenciales o requisitos de validez, o sea, capacidad, consentimiento, objeto, causa. En el caso de la compraventa, lo que dijimos el otro día rápidamente es que es un contrato que es paradigma porque es un poco el modelo de la contratación en general, cuando de contratación, de contratos de cambio estamos hablando, ¿no? Y que tiene una regulación específica en el código del 1661 al 1756. Siempre les digo que tengan a mano el código porque vamos mirando artículos. Entonces, el otro día rápidamente estábamos hablando de, cuando hablamos de compraventa, todo el mundo piensa, bueno, ¿para qué es? ¿Por qué yo quiero hacer una compraventa? La idea es que yo se supone que me quiero hacer dueño de algo y para eso tenemos que ver cómo es ese sistema de la transferencia de la propiedad, que igual después lo vamos a profundizar. Yo les decía que nuestro derecho positivo toma el sistema que existía en el derecho romano del título más el modo, porque el contrato, como contrato, el otro día vimos la definición del contrato, ¿se acuerdan? En el 1247, el contrato solo crea obligaciones, o sea, el contrato no produce efecto real. Para que se produzca el efecto real que el buscado, se supone que la finalidad acá es que la propiedad pase del vendedor al comprador, vamos a necesitar del modo que en el caso de la compraventa es el modo tradición, modo que ustedes deben haber estudiado en el primero de los privados, o sea, donde estudian los modos de adquirir la propiedad, y entonces está la tradición, la prescripción, la ocupación, y bueno, una cantidad de cosas que la sucesión, que ese van a estudiarlo después más adelante específicamente en lo que en la época mía le llamábamos sucesiones. Ahora no sé qué número de privado es. Ahora, esto dije que lo iba a saltear y vamos a arrancar como hicimos el otro día. Acá fue donde nos quedamos el otro día. Yo había recomendado el libro del profesor Javier Verdaguer, Capacidad Contractual. El primero de los elementos que nosotros manejamos en el tema de la compraventa, como para todos, si leemos lo que dice el 1261, es la capacidad. La capacidad, obviamente, es la capacidad para contratar, que los sujetos adquieren a los 18 años, y vamos a tener que analizar o que tener en cuenta que evidentemente también pueden, obviamente, celebrar compraventa sujetos que no tienen 18 años, que son menores, y ahí tenemos la división entre sujetos que están sometidos a patria potestad o que eh, tienen su representante legal no es padre o madre, sino que es un tutor. Eh, Eventualmente el tema de la situación de las personas que tienen una incapacidad que determina que tengan que tener un curador. Entonces ahí son distintas las normas que se van a ir considerando, ¿verdad? Entonces yo les adelantaba el otro día que, bueno, en realidad vamos a ver en donación una temática muy interesante de cuando hubo un tema. Concretamente era alguien que en esa época era menor, porque esto fue hace muchísimos años, tenía 21 en realidad,
hoy no habría sido menor, pero se planteaba el problema de qué pasa con los representantes legales y la actuación a título gratuito. Ahora, en la compraventa nosotros tenemos que el 271 habla de enajenación, y en la enajenación no se distingue que sea a título oneroso o a título gratuito, y evidentemente ahí se va a tener que dar la situación de la representación legal que ustedes estudiaron el año pasado. Y yo les decía, para finalizar, que tengan en cuenta que hay libros de Gamarra que no están actualizados, y obviamente hace muchísimos años que la necesidad de la subasta pública en estos casos ya no es así, no se requiere más, y eso es a partir de la ley 14.766, que es de hace muchísimo tiempo. En general no ha habido, yo por lo menos no he visto problemas con relación a la cuestión de la capacidad y la compraventa. Por eso, en realidad, ahí hacemos una referencia muy breve y nos vamos a instalar concretamente en lo que yo les decía acerca de la transferencia de la propiedad en el derecho positivo uruguayo. Yo les decía que acá tenemos el título, tenemos el modo es la tradición. La compraventa es uno de los denominados títulos hábiles, en este caso para transferir el dominio, que hay otros, hay una cantidad de contratos que tienen esta característica. La compraventa es el principal. ¿Qué son estos títulos hábiles? Como dice ahí, son aquellos contratos que, además del efecto personal, o sea, de las obligaciones que nacen, en el caso de la compraventa, ya lo leímos el otro día, no lo vamos a volver a leer hoy, el 1661, las obligaciones que nacen para el vendedor entregar la cosa, para el comprador pagar el precio. Pero además del efecto personal, eh, este contrato tiene, como yo les decía, la idoneidad. Sí, además hay un modo, que en este caso es la tradición, de que en definitiva se produzca el efecto real que consiste en la transferencia de la propiedad. Obviamente que el tema de los títulos hábiles son no solamente para la transferencia de un derecho real, en este caso de la propiedad, sino que puede haber títulos hábiles para constituir derechos reales menores de goce o de garantía, o incluso para transferir estos derechos reales menores de goce o de garantía, tema que veremos más adelante, no me quiero quedar hoy en este tema. ¿Cuáles son los modos? Simplemente para repasarlos, ustedes ya los conocen. El que nos interesa hoy es la tradición, que también lo llamamos, es un negocio jurídico dispositivo en sentido estricto, pero también son modos la inscripción en el registro, y eso va a ser así en el contrato de hipoteca, por ejemplo, y también es un modo la simple entrega de la cosa que vamos a analizar en el caso de la prenda común, ¿sí? Ahí vamos a ver una cosa bastante interesante, ¿no? Y es que, como además estos contratos están regulados como reales, coincide el tema del perfeccionamiento con la producción del efecto real, porque el modo también es la entrega. Entonces, hay algunas personas que dicen, bueno, en realidad, tanto en el mutuo como en la prenda común, eh, como que no hay contratos en derecho positivo uruguayo que produzcan un efecto real, y esos lo producen. Y sin embargo, si nosotros leemos cuál era que pensaba Narvaja, que eso está en las notas y concordancias del código, que no sé si alguien se los recomendó, pero es interesante que lo puedan mirar si tienen tiempo. Evidentemente la idea que tenía Narvaja no era la idea de un contrato que produzca un efecto real, sino que los contratos solamente producen efecto personal. Y efecto personal en el artículo 775, o sea, si miran la presentación anterior, yo les había notado al costado de, cuando hago alguna referencia a eso, anoté los artículos, que son artículos que se supone que ustedes conocen, porque ya los vieron, se supone cuando vieron
esos modos de adquirir en ese privado 1, creo que es. Ahora, acá empezamos como el baile, ¿no? Vamos a empezar a bailar un poco. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la compraventa y la legitimación para disponer. ¿Qué es la legitimación para disponer? Ustedes también se supone que lo estudiaron. En realidad la legitimación para disponer no es uno de los elementos esenciales. La legitimación para disponer es un presupuesto para el negocio dispositivo. Esto es bastante sencillo. Si yo quiero transferir la propiedad, lo primero que necesito es ser dueño. Acá hay un principio que es sumamente importante, que es el principio de legitimidad. El principio de legitimidad tiene una enunciación A y una enunciación B. No es, a ver, no lo van a encontrar así en general en la doctrina. Yo lo hago así para simplificar. ¿Cuál es la enunciación A del principio de legitimidad? Podría preguntárselos, ¿cómo se enuncia el principio de legitimidad? A ver, alguien que me diga. Si levantan la mano me aparece acá, hoy los veo. Tengo a Franco Carrato, que levantó la mano. Adelante. ¿Cómo lo Buenas enunciás el principio noches. de legitimidad? Buenas noches. ¿Cómo lo enunciás? Que no se pueden transferir más derechos de lo que se dispone. Exactamente. Entonces el enunciado sería, nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Y está correcto, ¿sí? Esa es la clave del principio de legitimidad, que además es el principio que rige en nuestro derecho. Pero ¿cuál es el lado B? O sea, o la consecuencia de eso, que es muy importante también y que a mí me gusta que lo tengan presente de entrada. Está bien, nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Vi una mano ahí, Paola, perdón. No, Adelante, profe, iba a Paola. decir, sí, no, iba a decir en realidad que hay que probarlo, ¿no? No Pero es, no. no importa, ¿no? La prueba siempre es algo importantísimo, pero no es lo que no es lo que nos convoca. En general nos está convocando. La prueba se asocia, más allá de que eso es falso, porque la cuestión de la prueba no es cierto que sea exclusivamente procesal. De hecho, el Código Civil regula sobre la prueba de las obligaciones, quiere decir que hay aspectos sustanciales de la prueba, pero no es lo que me importa. Ana Luisa Montone, sí. Y que cuando se resuelven los derechos del ¿Cuál es tu constituyente, opinión, Ana? ¿me escuchan? Exacto, sí, te escucho perfecto, Ah, continúa porque está impecable. que cuando se Exacto, resuelven los derechos del constituyente, se resuelven los derechos por él constituidos, o espectacular. no sé si lo Entonces, dije bien. lo dijiste espectacular. Entonces, rápidamente es la idea que yo quiero que todo el mundo tenga. Principio de legitimidad, lo más importante, nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Pero además, resueltos los derechos del constituyente, se resuelven los derechos por el constituido. Quédense con esta idea. Capaz no importa tanto para lo que yo estoy queriendo ver ahora, porque yo me quiero estar instalando en un tema que lo preguntamos y 2 por 3 la gente mete la pata, y es este problema de la venta de cosa ajena, ¿tá? Y la categorización, o sea, cómo categorizamos un contrato de venta de cosa ajena. Es decir, el contrato de venta de cosa ajena, por ejemplo, ¿es válido o es nulo? ¿Es eficaz o es ineficaz? O sea, básicamente sería esa la pregunta. Thaís López, ¿querés comentar algo? Sí, en realidad quería comentar que en el derecho positivo uruguayo la venta de cosa ajena en realidad es un negocio que es válido y es eficaz, dado que en realidad reúne lo que son los requisitos del 1261, pero Ahí que en está. realidad O en sea, este tiene, caso, está bien, te voy ayudando, ¿no? Es válido porque hay claro, capacidad, consentimiento, objeto y causa. O sea, no hay un problema de nulidad, no es un claro, en tema realidad de nacen las desajuste al modelo. obligaciones. Y ahí viene lo otro. Además es eficaz. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno se hace la pregunta sobre la eficacia o la ineficacia, acá, por ejemplo, también tengo que recomendar bibliografía nueva, ¿no? Pero acá permanentemente,
yo les voy a decir algo, ¿no? Los profesores de Derecho Civil tienen una especie de manía que seguramente la heredamos de Gamarra, ¿no? Que a lo largo de toda su vida escribió y prácticamente hasta el final de su vida escribió, llegó al tomo 26 del Tratado de Derecho Civil Uruguayo. Pero, por ejemplo, el profesor, ahora no Javier, que era el que escribió sobre capacidad, sino el papá de Javier, el profesor Jaime Verdaguer, acaba de sacar el volumen 8 de Fundamentos de Derecho Civil. Y ahí le dedica yo estuve hojeando el libro, que tengo la suerte de que me lo regaló y dedicado. Yo siempre digo, cuando yo me muera, espero que mis hijos puedan hacer un buen remate y los libros esos que tengo con las dedicatorias de los autores los puedan rematar a buen precio y les puedan hacer dinero con eso, ¿no? Mis hijos cuando yo me muera, porque en vida mía el que quiera tocar un libro le corto un dedo, ¿no? En ese libro el profesor Verdaguer hace un capítulo acerca del problema de la eficacia o la ineficacia o las causas de ineficacia. Entonces acá estamos diciendo, como muy bien nos decía Thais recién, que la venta de cosa ajena no solo es válida porque reúne todos los requisitos del 261, sino que además es eficaz, porque acuérdense, la compraventa es un negocio obligacional, del cual simplemente nacen obligaciones. Entonces, de esa compraventa, cuyo objeto es un bien que es ajeno del comprador, o sea, no es de propiedad del vendedor, no es de propiedad del vendedor. O sea, yo tengo un vendedor que está vendiendo un bien que no es propio. O sea, un bien respecto del cual él no tiene legitimación para disponer de ese bien, ¿no? En definitiva. Pero ¿qué pasa? Celebra un contrato y en el contrato nacen obligaciones. La obligación que le van a hacer a ese vendedor es entregar ese bien, así como al comprador le van a hacer la obligación de pagar el precio. O sea, porque el contrato es un negocio obligacional. Entonces, vayan teniendo esto claro. La venta de cosa ajena es válida y es eficaz. Válida porque reúne todos los requisitos del 271, eficaz porque se producen las obligaciones. Acá ya le podemos dar lectura porque así nos quedamos tranquilos. Capaz que Ezequiel Larrea me quiere decir algo, perdón, que tiene la mano levantada. Adelante, Ezequiel. Ah, no, era más justamente lo que usted estaba diciendo. Yo iba a decir que produce los efectos jurídicos aunque el vendedor no sea el dueño. Exactamente, Sí, porque el efecto sí, pues, jurídico para un contrato es que nazcan las obligaciones. Acá las obligaciones son entregar la cosa y pagar el precio. Esas nacen independientemente que el vendedor sea o no sea propietario. Pero no, yo sí, quería, pero pues, sí, yo, por ejemplo, capaz que digo una boludez, que es, por ejemplo, que la puede haber, terminología tenemos que cuidarla, ¿viste? O sea que como que boludez no sería el término adecuado para utilizar en una clase de facultad. Así que eso, sacalo. Adelante con la intervención. O sea que que, puede ser por ejemplo, interesantísima. el dueño no puede transmitir la propiedad porque no es el dueño, y esto es una cosa que también el dueño, o sea, el verdadero dueño de la cosa, puede reclamar la cosa, que es Bueno, reivindicarlo. por eso te digo, me parece que estamos en un momento oportuno para leer el Sí. 1669. Tenemos un lector oficial, ¿no? Bruno, ¿eras vos? Por favor, adelante. La venta de cosa ajena vale sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por la prescripción. Perfecto. Entonces, esto tiene que ver con la intervención que estábamos teniendo. Pero acá, de nuevo, tenemos que distinguir lo que es el título de lo que es el modo y la clave acá es que la legitimación para disponer va a ser un presupuesto, pero no del negocio obligacional, sino del negocio dispositivo, esto es de la tradición. Porque evidentemente lo que no puede claramente hacer alguien que no es dueño y entonces no tiene legitimación para disponer es hacer tradición. Y ahí volvemos. ¿Por qué no puede hacer tradición? Por lo que acabamos de explicar. Porque nadie puede disponer de un derecho que no tiene. Este señor no es el propietario, entonces no puede hacer tradición. Por eso la norma dice que sin perjuicio de los derechos del verdadero dueño. Acá voy con un tema de las palabras, porque son palabras.
simplemente para ser exquisita, ¿no? O sea, ¿cómo es la venta de cosa ajena respecto al verdadero dueño? Quiero a alguien que me dé la palabra exacta, porque se podría decir una cosa, pero en realidad es algo más. Agustina, Que es irrelevante pero no ponible. exactamente, exactamente, estoy muy feliz. La palabra es irrelevante. Y ahí hay que separar irrelevancia de inoponibilidad, porque claro, hay gente que dice en realidad podría no ser oponible. Lo que pasa es que la oponibilidad es un concepto que se maneja para otro tipo de situaciones, cuando hay distintos sujetos con vocación de tener determinado derecho, entonces hay un sujeto para el cual determinado negocio le es inoponible, o sea, podría ser eficaz para todos los demás, menos para este al cual le es inoponible. Pero cuando se trata de algo tan trascendente como es la transferencia de la propiedad y la situación del que lo hace es la de un no dueño, para el verdadero dueño es más grande, no es simplemente inoponible, no es que al verdadero dueño no le puedan oponer, no, es irrelevante. Esto queda, si bien les dije que tenemos que tener cuidado con las palabras, en el sentido de no decir malas palabras, pero yo puedo poner ejemplos para que les quede claro. O sea, al verdadero dueño, el que ese negocio es irrelevante significa, perdón, que le importa un pito, porque él sigue y sigue siendo el verdadero dueño. Y ustedes sí tienen que haber estudiado en aquel privado 1 la situación de un dueño cuando, por ejemplo, de alguna manera es privado de la cosa y nosotros sabemos que ese verdadero dueño tiene una acción que lo va a asistir en su calidad de propietario. ¿Cuál es esa acción? Cristina, como Que estaba siempre con la va a mano poder levantada, reivindicarla. ya que estoy, No, ya que estoy, le contesto, no, que siempre la puede reivindicar. reivindicar, exactamente. Tiene la acción, puede reivindicar siempre. Entonces ahí viene esta idea de la irrelevancia. Entonces, esto que estamos explicando acá está escrito, validez porque tiene los requisitos, eficacia porque se producen todos los efectos, y vamos a avanzar acá. Vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿y en alguna hipótesis podrían las partes, estas partes que celebran la compraventa, hacer relevante esta cuestión de la legitimación para disponer en el negocio obligacional? Cristina ya intervino, Tai ya intervino, Agustina ya intervino. ¿Alguien que no haya intervenido? Chiquilines, nadie más. Fiamma, adelante. Y podría ser relevante en caso de que los derechos se extingan por prescripción, como dice al final del Bueno, 69. pero eso no va a ser un tema de la voluntad de las partes. Es decir, a ver, vos me querés decir que, bueno, si hay alguien que empieza a prescribir y prescribe, pero yo te digo una cosa más concreta. Acá te digo más, lo hacen a través de una cláusula que van a introducir en el contrato de compraventa. Y eso no podría ser en el caso de la prescripción, que de todas maneras es de resorte legal, ¿no? Déjame mirar, Franco ya intervino, Paula ya intervino, Tai ya intervino. Sigo con los mismos porque si no me aparece nadie más, Acá dice, profesora, ¿qué cláusula de título perfecto eso? bueno, eso, exacto. ¿Qué es eso? Contame. No, no, ¿Qué es lo que dice es? la profesora. Sí, bueno, pero no se trata solo de Porque leer el señor se obliga, está bueno, ¿no? Pero, es ¿qué cuando el quiere vendedor se decir? obliga a entregar la cosa, transferir el dominio. ¿Se obliga a entregar la cosa? Y si no se obliga a entregar la cosa, Transferir el ¿pasa algo? dominio. Transferir el dominio. Ahí va. La cláusula de título perfecto es una cláusula por la cual el vendedor, que ya está obligado a entregar la cosa porque lo dice el artículo 1661, se obliga a algo más, que es a transferir el dominio. Escuché a alguien que dijo, profe, y no sé quién es, porque esos No, son le iba a decir audios. eso, que es una cláusula que puede generar la nulidad o un vicio Nulidad, en el contrato. nulidad, no.
Ojo, nulidad, también en este libro que escribió Verdaguer, que les recomiendo, Fundamento de Derecho Civil, tomo 8, también hace un capítulo analizando las nulidades. La nulidad es otra cosa. Yo Puede traté afectar de... me expreso diferente, puede afectar la perfección del contrato porque se No, encuentra no viciado. le afecta. No afecta el perfeccionamiento del contrato tampoco. Tampoco es un requisito para el perfeccionamiento. La cláusula de título perfecto es simplemente a la obligación que ya surge por defecto en el contrato de compraventa, que es entregar la cosa, el vendedor, que ya está obligado a entregar la cosa, lo dice el 1661, el vendedor se obliga a algo más, que es hacer la transferencia de la propiedad de la cosa. O sea, él en realidad con la compraventa no tiene una obligación de hacer la transferencia de la propiedad. Se va a celebrar el contrato y en todo caso después hay un segundo negocio que es la tradición y con esos dos negocios se produce el efecto real de la transferencia de la propiedad, siempre y cuando el vendedor sea dueño, porque ya vimos que si no es dueño, eso no sucede. ¿Está? Pero, perdón, mi tema iba más allá, que nadie me lo termina de explicar. Hasta ahora sabemos lo que es una cláusula de título perfecto, y es cuando las partes, además, en el as obligacional de la compraventa, que aunque no digan nada, ya se sabe que el vendedor está obligado a entregar la cosa y el comprador a pagar el precio, las partes pactan que el vendedor se obliga a transferir la propiedad. Aparece la obligación de transferir la propiedad. Perfecto. Ahora, la pregunta mía original, ¿alguien se acuerda cuál era? Si no se acuerdan, yo se las refresco. Yo pregunté si en algún momento, y quiero que me expliquen por qué, puede llegar a ser relevante la ausencia de legitimación para disponer, no ya en el negocio dispositivo, que sabemos que lo es, sino en el negocio obligacional. Eso es lo que quiero que alguien me explique. Mira, apareció Federico Álvarez ahí, que rápidamente se desapareció. Estoy igual, estoy. Bueno, dale, explícame No, eso que yo estoy pidiendo que me expliquen. que en ese caso lo que se puede generar es es importante porque puede atender a un incumplimiento ¿Incumplimiento de qué? del contrato, porque si está esa cláusula a título perfecto, Exacto, absolutamente exacto. Fíjense la trascendencia entonces, cuando hay cláusula de título perfecto, de la cuestión de la legitimación para disponer. ¿Y qué trascendencia? No un caso de nulidad, ya vimos que acá no hay ningún desajuste al modelo legal como para que estemos en un supuesto de nulidad, pero sí vamos a tener una hipótesis de incumplimiento. ¿Por qué? Porque hay alguien que se obligó y no puede cumplir con esa obligación, porque se obligó a hacer la transferencia de la propiedad, pero no puede cumplir con esa obligación porque no es el propietario. Entonces, la pregunta de cómo hacer relevante la legitimación para disponer en el negocio obligacional se contesta diciendo si las partes introducen una cláusula de título perfecto y ahí, si el vendedor no es dueño, habrá un fenómeno de incumplimiento que pueda llevar a los mecanismos que estudiamos en responsabilidad. Y de nuevo, como les dije la clase pasada, este contrato de compraventa es un contrato bilateral, sí, y oneroso, pero es bilateral y por lo tanto es de aplicación lo que dice el artículo 1431, que habla de la opción de o pedir la ejecución o la resolución del contrato por incumplimiento. Ahora sí vamos a mirar la lámina esta, ¿no? Que a mí no me gusta ni mirarla, porque para no hacer una cosa tan tendenciosa. Lo dice clarito, la forma de hacer relevante la legitimación para disponer en la compraventa es la inclusión de la cláusula de título perfecto. ¿Qué es? Es cuando el vendedor se obliga, además de la obligación de entregar la cosa, a transferir el dominio. La relevancia, si el vendedor no es dueño, habrá incumplimiento. Esto que está acá abajo,
que dice la justicia uruguaya 12.721, es un caso de jurisprudencia de hace muchísimos años, donde en realidad era la compraventa de un paquete accionario. O sea, lo que se vendían eran acciones, pero, ¿qué pasó? Ahí había una especificación que se hacía, porque dentro de los bienes de de los bienes que tenía esa sociedad que se estaba vendiendo, o sea, esas acciones estarían representando el patrimonio de la sociedad, y dentro del patrimonio de la sociedad había una estancia que valía millones de dólares, ¿sí? Además, y con el ganado y con todo. Y en ese caso, y fue muy interesante ese caso, evidentemente, como era la venta de un paquete accionario, una cosa bastante simple, ¿no? Pero lo que pasa es que mirá todo lo que había adentro. Evidentemente que el comprador hizo un planteo en el sentido de que se tenía que acreditar por quien estaba vendiendo el paquete accionario que era verdaderamente titular de esas acciones. Porque además era muy interesante esto, porque se trataba de una sociedad anónima. Entonces había un tema de ver quién tenía en definitiva esas acciones. Entonces, por intermedio de eso, fíjense que es una cosa bastante más complicada. O sea, uno piensa, bueno, es muy fácil, en una compraventa yo te vendo el libro y vos me comprás el libro por 300 pesos. Perfecto, está identificado el libro y el precio. Tenemos la compraventa. Incluso podría ser verbal. Ahora, si lo ponemos por escrito para que quede más clara la cláusula, yo digo, bueno, pero yo quiero que vos me acredites que sos verdaderamente el dueño, te obligás no solamente a entregarme el libro, sino a transferirme la propiedad del libro. Y ahí yo estoy de alguna manera tranquila, porque si eso no es así, yo, que soy el comprador, tengo una posibilidad más, que ya de pique poder ir por la resolución de ese contrato, de esa compraventa, de ese contrato bilateral por incumplimiento. Es la manera de hacer relevante la legitimación para disponer entonces en el negocio obligacional, que no lo es, porque ya vimos que la legitimación para disponer solo es relevante en el negocio dispositivo en su aspecto A. Nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Pero vamos a seguir un poquito más. Venta de cosa ajena válida eficaz el 1669, ya lo leímos, ¿tá? Acá aparece lo de la palabra mágica, ¿no? Es irrelevante ese negocio jurídico, lo dice el 1669, no lo dice así, pero dice, sin perjuicio de los derechos del verdadero dueño. Irrelevante para el verdadero dueño. Entonces, como dice ahí, nadie puede transferir más derechos de los que tiene, principio de legitimidad, el verdadero dueño siempre puede reivindicar todo lo que ya conversamos. Y acá viene una pregunta interesante, ¿no? La tradición como negocio jurídico, porque miren que la compraventa es un contrato, es un título, es un negocio jurídico, pero la tradición también es un negocio jurídico. Entonces, ¿qué es lo interesante de este negocio jurídico? La pregunta es, ¿la tradición realizada por un sujeto que no es el verdadero dueño es eficaz o ineficaz? Primera pregunta grande. Estoy hablando de la tradición, ya estoy ubicada en el negocio dispositivo, no estoy hablando del título, de la compraventa, estoy hablando de la tradición. ¿La tradición es eficaz o no es eficaz? Quiero gente que me hable. Diego Torres. Profe, puede ser que no sea eficaz porque no puede producir el efecto de transferir la propiedad. Claro, exactamente. En principio, se puede decir que el principal efecto que se busca, porque la pregunta de la eficacia es la pregunta de saber cuál es el efecto. El principal efecto, que es la transferencia de la propiedad, si el sujeto que hace la tradición no es dueño, ese principal efecto no se va a producir. ¿Estamos de acuerdo? Pero la pregunta es, no produce ningún otro efecto. O sea, decir que la transferencia, si fuera una múltiple opción, ¿no? Que hay grandes probabilidades de que la primera prueba sea de múltiple opción.
Si la pregunta es si la tradición realizada por un no propietario es ineficaz, si es falso o verdadero. Salaberry. Entrega la posesión. Pero contestame lo que yo estoy preguntando. Está muy lindo lo que me decís, podría ser, no sé, pero no es lo que yo pregunté. Yo Verdadero. pregunté si la tradición hecha por un no dueño es ineficaz. Si eso es verdadero o es falso. Tengo ahí que es falso, después me tiene que decir por qué. Vamos en el orden. Acá te lo tengo a Marcelo primero. Te escucho, Marcelo. Hola, buenas. Yo Hola. por lo que le digo, hay autores que dicen que es ineficaz, pero no es totalmente ineficaz, sino que produce un efecto que es la adquisición de la propiedad por prescripción. Ahí está. Entonces, eso que está ahí escrito y al final, y que está escrito ahí, pero está sobre todo escrito en el código, en el 775, en ese tipo de situaciones hay la posibilidad de que se acorte el término de prescripción. Entonces, ¿qué pasa? Miren qué interesante. Es una tradición hecha por un no dueño, que uno podría decir es ineficaz. ¿Por qué? Porque no se va a hacer la transferencia de la propiedad. Yo, perdón porque me abrigué, porque acá estaba frío, pero ahora tengo calor. Perdón. Me tengo que sacar esto porque me muero de calor. Ahí dice claramente que cuando es un no dueño, no se va a transferir la propiedad, claramente, no se va a transferir la propiedad, pero puede producir el efecto de determinar que el término de prescripción se acorte. Y eso lo va a decir el inciso 2 del artículo 775, y ese acortamiento es de 6 a 3 años. Entonces, por ejemplo, esa cuestión del falso verdadero, cuidado, porque en realidad si contestamos que es ineficaz, en realidad es falso, porque algún efecto produce que cese. Y muy bien el planteo que hicieron, o sea, sería una especie de eficacia parcial, a pesar de que el más importante efecto, que es el de la transferencia de la propiedad, no se va a producir. ¿Alguna intervención sobre esto, Franco? Intervención. Sí, yo lo que le quería preguntar es si en ese caso no estamos manejando dos conceptos de eficacia diferente, porque en el primer caso se entendía por eficacia el tener el No, efecto de crear no, ahí está. obligaciones. El concepto de eficacia es igual. Eficacia es producir efecto. Y efecto es cualquier efecto. El efecto puede ser el efecto real de la transferencia de la propiedad o el efecto del acortamiento de la prescripción. No deja de ser un efecto. ¿Te das cuenta, no? No deja de ser un efecto. No, la eficacia no es solamente el tema de la transferencia, del efecto real, porque ese no es el único efecto, puede haber otros, y acá hay otro. O sea, no hay un único concepto de eficacia. Eficacia es producción de efecto. ¿Qué efecto? Cualquier efecto. En ese sentido se puede decir que el negocio tiene una cierta eficacia. Tú dirás, no es muy importante, no es la más relevante, lo que tú quieras, pero no deja de, vamos a decir, sigue teniendo un efecto, ¿está? ¿Quedó claro esto? Lo único que yo quiero es que quede claro, porque después cuando vengan las preguntas, no quiero que incurran en errores y hacemos preguntas muy tramposas, ¿no? Como no puede ser de otra manera, porque fíjense que ese tipo de prueba de múltiple opción, tiene que ser, tramposa porque si no es demasiado una papa, ¿no? Que igualmente es una papa, pero el tema es que cuando yo me tengo que enfrentar a corregir 300 pruebas en 10 días, tengo que buscar un mecanismo de corrección que sea rápido. Por suerte, la prueba final es presencial y obviamente no va a tener un sistema de ese tipo. El primero lo vamos a hacer probablemente digo porque todavía no lo tenemos resuelto, lo vamos a hacer por Zoom y la gran ventaja que tiene es que todo el mundo termina la prueba y ya sabe cómo le fue. Tengo distintas intervenciones que espero que sean sobre esto. Federico, en ese orden. Primero Federico, después María Fernanda y después Joaquín.
simplemente siguiendo la línea de lo que le preguntabas, de lo que te preguntaba Franco, una cosa es si se pregunta, porque es un punto más o un punto menos, pero una cosa es que pregunten si es eficacia y otra cosa es eficacia real, porque eficacia como efecto, Claro, claro. está perfecto. Y ahí, Igual no hay necesidad. si fuera eficacia real, ahí está muy claro que la única Perfecto, respuesta es la ineficacia. perfecto. No es necesario ¿Ah? igual hacerlo tan complicado en el parcial como comentario No, constructivo. no. Yo tengo que buscarle una cosa, sobre todo que quede claro el tema y que haya una única respuesta, que no haya ambigüedades. María Fernanda. Bueno, era lo que le iba a preguntar, porque claro, si yo lo escucho así de la pregunta, razono que no tiene derecho dispositivo porque la propiedad no es el propietario, entonces sería ineficaz. Pero por lo que usted me explicó, a ver si entendí, no produce eso, pero va a producir otras obligaciones, por eso es eficaz. Otro efecto. Perfecto, gracias. ¿Había alguien más? Nicolás, vos estabas también con dudas, no te vi. Pero Profe, decime. recién levanté la mano, una pregunta. Con razón, porque hoy no estabas. Sí, Buenas Nicolás, noches. decime. El Hola. artículo 775 en el inciso 2, que usted dice que la prescripción es más breve de 6 a 3 años. ¿Dónde está esto? En el inciso 2 del 775. Porque no lo tengo. Capaz que mi código está mal entonces. No dice de 6 a 3 años. No, capaz que no está el término porque eso puede estar conectado con otro, pero leí lo que dice. Si lo estás leyendo, léelo para todos. Sí, dice, por la tradición verificada con las calidades requeridas en este título, se transfiere al adquirente el dominio de la cosa, tal como lo tenía el tradente. Cuando la tradición no ha sido hecha o consentida por el verdadero dueño, no se adquiere por ella el dominio, pero habiendo precedido título hábil, servirá para adquirir el dominio por prescripción. Perfecto. Y después hay otras normas que yo lo anoté ahí, que hace referencia concretamente a la situación esa del acortamiento del término de prescripción. ¿Tá? O sea, pero ves que esta norma describe muy bien este panorama que estamos hablando. Capaz que lo primero que teníamos que haber hecho era leer el artículo, nos hubiera quedado mucho más claro a todos de entrada. Como dicen ustedes, de una, nos quedaba más claro si leíamos el 775. Bien, pero esto sigue, no queda acá. Vamos a más cosas, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta siempre mostrarles una sentencia. Esta sentencia que la redactó la profesora Nilsa Salvo, y es una sentencia de 2019 del tribunal que yo todavía integro. La doctora Salvo ya dejó el tribunal, estuvo en el TCA y ahora directamente se jubiló también del TCA. Pero, ¿qué dice acá? Ustedes lo tienen ahí. Alguno que lo lea, que le dé lectura a lo que dice para todos. Esto es directamente lo que estamos hablando aplicado a un caso concreto. ¿Alguien lo puede leer? Lo que dice aquí en la pantalla. Sí, lo que dice la pantalla. Voy a tratar de leerla chiquita, pero dice... Por eso, yo quería que la o sea, pueden agrandar. Ustedes capaz que la pueden agrandar, no, ¿no se nosotros puede? no. Usted la puede agrandar. Yo soy la que la puedo agrandar, a ver. Exacto. Si puedo. Sí, sí, pero si la agrando no me entra todo. A ver, ahí se ve mejor. Ahí está perfecto. Luego, interesa relevar que el demandado asumió no solo la obligación de entregar, sino la de vender la propiedad y posesión. Expresión equívoca que puede o no ser interpretada como obligación de transferir el dominio, ya que, de estar a su tenor literal y a la regulación de la compraventa en el artículo 1661 del Código Civil, se podía entender como solamente de entregar. Sin embargo, un análisis contextual permite llegar a la conclusión que se quiso pactar la denominada cláusula de título perfecto. En tanto, en la cláusula séptimo se consignó la obligación de entregar el bien y, de otro modo, se habría reiterado la misma obligación de entrega. Ahí está, se dan cuenta, ¿no? ¿Por qué el tribunal dice que acá? Porque si bien no estaba tan claro, parece, hay que ver si acá hay una cláusula, o sea, se obligó a transferir la propiedad. Entonces, ¿por qué el tribunal dice en el contexto? Porque ya hay otra cláusula que dice se obligó a entregar el bien. Entonces, habría dos cláusulas para pactar lo mismo, sería medio tonto. Por eso el tribunal concluye de que efectivamente en esta cláusula se pactó esto que estamos hablando, la cláusula de título perfecto, que es que el vendedor se obliga no solo a entregar la cosa, sino a hacer la transferencia de la propiedad. Seguimos leyendo. En este enfoque,
el contrato en cuestión debe ser calificado como compraventa de cosa ajena, ya que el señor Gagliotti no era el propietario del automotor objeto del negocio, sin perjuicio de lo cual se podía obligar no solo a entregarlo, sino también a transferir el dominio. Y esto es así porque en nuestro derecho positivo el contrato es un negocio jurídico obligacional, artículo 1247 del Código Civil, de lo que se deriva que la venta de cosa ajena es válida y eficaz, como se reiteran los artículos 1669 y 1681 del Código Civil, y que la ausencia de legitimación para disponer solo priva de eficacia al negocio dispositivo tradición, artículo 769, numeral 1 del Código Civil. Claro que, en el caso que el vendedor no esté en condiciones de transferir el dominio, si se obligó a hacerlo, incurrirá en incumplimiento que debe calificarse como temporal y no como definitivo. Bueno, qué maravilla, ¿no? O sea, cuando hay alguien que redacta así una sentencia, ¿no? Porque estamos leyendo una sentencia, pero es una sentencia que nos enseña, que nos enseña. No, el que lee, maravilloso, una lectura sublime. Yo les decía que quiero continuar con esto porque creo que también es momento de que pasemos al 1681, ya que te gusta leer y tenés esas condiciones, esa facilidad innata para la lectura, por favor, Bruno, léete el 1681. Bruno no, Bruno. Ya te doy la palabra. Bruno. Alejandra, ya te doy la palabra. No, Alejandra que tiene la mano levantada. Ya le doy la palabra. Deja que él lea el artículo 1681 y te doy la palabra, ¿ok? Adelante. ¿Pero quién es Bruno? No, tú tenés que leerlo. Vos sos el lector. Yo soy Bruno. Por eso, yo leí mal en el cartelito. Ah, perfecto, está disculpada. 1681. La venta de cosa ajena, ratificada después por el dueño, confiere al comprador los derechos de tal desde la fecha de la venta. Lo mismo sucede si el vendedor adquiere el dominio de la cosa ajena después de entregado al comprador y por consiguiente, si el vendedor la vendiere a otra persona después de adquirido el dominio, subsistirá el dominio de ella transferido al primer comprador. La última parte vamos a dejarla de lado. Alejandra, ¿cuál era tu duda? Profe, disculpe, no quería dejar pasar más tiempo. La prescripción de la que estábamos hablando, que pasaba de 6 años a 3, ¿es de cosa mueble? Podría ser, sí. Es que claro, para las cosas inmuebles no hay prescripciones de ese tenor, de ese tiempo. Bien, gracias. De nada. Thais, ¿tenías una intervención? Sí, quería aportar acerca de la legitimación superviniente. Exacto. Como dice... Porque ahora vamos al problema de la legitimación superviniente. ¿Qué es esto de la legitimación superviniente? Claro, porque en realidad el artículo establece que, en otras palabras, establece que en realidad cuando se produce una venta de cosa ajena, el real propietario de esa cosa puede ratificar la venta, ¿sí? Y en realidad le confiere al comprador los derechos que tiene desde la fecha de la venta. Sí, eso es lo que vamos a discutir ahora, qué quiere decir eso, ¿no? Pero, y además me gusta que hayas dicho ratificar, ¿tá? Y no confirmar. Viste que ahí tenemos de vuelta la cuestión esta de la magia de las palabras, ¿no? Porque en general la confirmación se asocia a cuando se trata en el antecedente de un negocio que es nulo. En cambio, se habla de ratificación cuando en el antecedente es un negocio que es válido. Y ese es el caso acá, porque se acuerdan que nosotros estamos planteando con total claridad, de acuerdo a lo que dice el 1669, que la venta de cosa ajena es válida. Lo dice el código, claramente, pero además, aunque no lo dijera, porque tampoco hay que darle corte al código cuando dice nulo, válido. Yo el otro día estaba mirando un artículo que ahora, por supuesto, ya me lo olvidé, pero estaba mirando un artículo que habla del tema de la venta de un crédito embargado. Entonces, ese artículo que está en sede de pago cumplimiento creo que es, dice que la venta del crédito embargado es nula. Entonces, es un disparate, porque no, y lo dice el código, dice que es nula.
no es nula, es inoponible al acreedor embargante. Y ahí tienen un ejemplo de inoponibilidad, por ejemplo. Entonces, pero acá el legislador estuvo bien, dijo que era válida la venta de cosa ajena y es válida, y vos me dijiste correctamente que se trata de una actuación que realiza el verdadero dueño, en la que ratifica, ¿sí? Ratifica, entonces, ahí es interesante ver desde qué momento se le va a considerar dueño a ese comprador que compró de un vendedor que no era dueño, ¿sí? ¿Querés tener una intervención, Ezequiel? No, estoy un poco confundido, pero tengo más o menos armado un ejemplo, a ver si voy por buen camino. No sé si lo puedo decir, por ejemplo, con la legimitación. Ay, no me sale la palabra. Perdón, es que soy disléxico y me tranco un poco. Quería, por ejemplo, Legitimación, lo lees ahí, está escrito legimi- ahí. ahí está. Legitimación. Ahí va, superviniente. Quería preguntar, por ejemplo, si hay una persona, se llama Juan, y vende un auto a Pedro, y en ese momento Juan no era el dueño. Después, por ejemplo, o sea, de la compra que se hizo ahí, Juan hereda el auto, por ejemplo, se vuelve dueño, No, no, entonces la no lo propiedad. hereda, no, no estamos en esa hipótesis. No, no estamos en No, esa no. hipótesis porque ese es otro tipo de situación. Acá está una situación Ajá. mucho más clara. Juan, que no era el dueño del auto y se lo vende a Pedro, ¿está? El verdadero dueño era José, ¿está? Entonces Mm. viene José y ratifica el negocio. ¿Me entendés? Dice, todo Acá toca. bien, me parece bárbaro, yo ratifico este negocio y él lo puede hacer porque es el verdadero dueño. Y entonces, ¿por qué se habla de legitimación superviniente? Porque una legitimación que no tenía, ya me olvidé cómo se llamaba el vendedor, no me acuerdo cómo le habíamos llamado, no la tenía, la viene a tener Juan, después. Juan. Juan no tenía la legitimación esa, la viene a tener después, por eso se habla de una legitimación superviniente. ¿Y quién se la va a dar? Se la da el dueño, el verdadero dueño. Y la norma esta, que es lo que yo ahora quería manejar con ustedes porque es muy interesante, es lo que dice la norma, porque la norma dice que en ese caso se va a considerar que el comprador, que no me acuerdo cómo se llamaba, es dueño desde la venta, ¿está? Desde la venta. Y lo que yo les iba a preguntar es qué opinan de eso, si eso es coherente con todo lo que nosotros venimos diciendo. O sea, ¿qué quiere decir que es dueño desde la venta? Martín, Sí, profesora, que ahí en realidad hay una contradicción con lo que es el sistema uruguayo, que le da la posesión, digamos, la propiedad de la cosa desde la celebración del contrato, está bien, del parecería, contrato, ¿no? y no, y Parecería no que desde es la tradición. exacto. Es todo un tema ese, ¿no? O sea, es simplemente una cosa divertida de considerar. Y por supuesto, Gamarra le encontró una explicación, porque el maestro le encontraba explicación a todo. Él le encontró una explicación. Gamarra dice que cuando el artículo 1681 dice que se le va a considerar dueño desde la venta, Gamarra dice que hay que entender en el término venta las dos cosas, el título más el modo, que está muy lindo todo, pero la verdad que es medio raro, ¿no? Porque cuando uno habla de la venta, más bien tiende a pensar que se está pensando en el contrato de compraventa. Cuando uno habla de la venta, no necesariamente se puede así como con total alegría se Gamarra meter ahí la tradición. Si es así, o sea, si verdaderamente Narvaja cuando pensó en venta pensó en el contrato solo, no es coherente con el sistema del Código Civil uruguayo, porque nosotros decimos que la propiedad, de nuevo, para que se transfiera, requiere de título, o sea, un título, en este caso un título hábil para transferir el dominio en la compraventa, más un modo que es la tradición. Pero si leemos lo que dice el 1681, dice que cuando ratificó el verdadero dueño, a ese comprador, que en realidad le compró a uno que no era dueño, se le va a considerar dueño desde la venta. ¿Y cuál es el tema de la venta? Parecería que la venta
sería el título, y si eso es así, no es coherente con nuestro sistema. Por supuesto, vino Gamarra y solucionó y dijo, no, lo que pasa es que hay que entender, y yo les digo que tampoco se compliquen mucho, porque yo así, problemas así con esto, ha habido cantidad de casos de... Incluso hay otro tema que vamos a ver ahora, que es el problema de la doble venta sucesiva. Pero digo, esa forma de legislar, o sea, eso que dice el 1681, parece no ser coherente con el sistema, y eso es algo que con el profesor de Cores lo venimos planteando desde hace años. Virginia y Franco, y sigo para adelante después, ¿eh? Buenas noches. Lo mío es una consulta puntual con respecto a lo que acabamos de ver del artículo 1681. Cuando hablamos de esa ratificación que tiene que hacer el dueño, que sí tiene la capacidad No es para que la transmitir. tiene que hacer, cuidado. No está diciendo que la tenga que hacer, cuidado. Está planteando qué pasa si el verdadero dueño ratifica. Esa ratificación es mi consulta. ¿Cómo debería ser para hacerla? ¿Puede ser verbal? ¿Debe tener algún tipo de formalidad? Ahora, cuando veamos el tema del consentimiento, vamos a analizar que todo lo que tiene que ver con el consentimiento en la compraventa en principio es libre, ¿tá? Porque la compraventa en principio se categoriza como un contrato consensual, ¿tá? Salvo aquellos casos en que no es consensual y es solemne, y es cuando tiene por objeto bienes inmuebles. Entonces eso te soluciona a vos el problema de cómo, o sea, a vos ya te está planteando un problema que viene más adelante, que es cuando yo, desde el tema que tengo ahora en mente, que es la cuestión de la legitimación para disponer, porque yo hablé de la capacidad primero rápidamente y después voy a hablar de la legitimación. Como estudiaban en obligaciones, ¿se acuerdan que estudiaron capacidad y después estudiaron legitimación? Yo el orden que ustedes hicieron en obligaciones lo aplico a cada contrato. Acá estoy, ya vimos la capacidad para contratar, todo muy lindo. Estamos con la legitimación, y estamos en este momento con la legitimación para disponer. Después vamos a tener otro tema con la legitimación receptivo-pasiva. Antes de pasar al tema del consentimiento, que lo vamos a ver más adelante. Pero yo creo que contesta a tu pregunta, que tengas en cuenta que lo que tiene que ver con el consentimiento es otro elemento esencial y tiene que ver con la forma en que se va a manifestar la voluntad. En principio el contrato es consensual, la forma es libre, salvo los casos en que está previsto que sea solemne, y es, como ya lo dijimos, con carácter general, que para eso hice la clase de introducción el otro día, con carácter general para el legislador, él le pareció que eran más importantes los bienes inmuebles, y en esos casos estableció que siempre tiene que tener una manifestación de voluntad con una forma arreglada, en general la escritura pública, cuando se trata cuando recae sobre bienes inmuebles. ¿Quedó claro? Clarísimo. Perfecto. ¿Y Franco, alguna duda? Sí, de acuerdo a la posición de Gamarra, donde el término venta refiere al título más el modo. Entonces, desde la fecha de la venta refiere sí a la tradición, desde la fecha de la tradición. Desde la fecha de la venta, se entiende que, no, porque eso era lo que yo, le interveníamos en las clases y no le gustaba, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando es absolutamente evidente que fueron fechas distintas? Porque son dos negocios distintos que podían haberse hecho en dos fechas distintas. ¿Entendés? O sea, cuando se hace todo junto, porque viste que en general, vamos a la práctica, en general se hace el contrato y en ese mismo momento también la tradición. Pero nada impide, como son dos negocios jurídicos distintos, que tengan fechas distintas. Ese sería el tema, que ya te digo, nunca vi casos de jurisprudencia. Claro, pero en tal caso, Pero él no podría da una darse. respuesta a ello. Claro, podría darse. Ahora, en mi opinión, creo que el legislador termina solucionando el tema, porque entonces no va a importar la tradición, va a importar la fecha del título. Porque para mí eso es lo que quiere decir cuando dice venta. Entonces, además me parece lo más justo. Se lo va a considerar dueño desde el momento de la venta, en mi concepto. Pero la venta como el título. ¿Y qué digo y qué decimos con el profesor de Cores? Y acá el legislador dijo venta, y acá fue incoherente con el sistema general de la transferencia de la propiedad en el derecho positivo uruguayo, porque entonces acá no es título más modo. Si se lo considera propietario y acá todavía no había tenido lugar la tradición, por ejemplo, como diría Shakira, se me cae el argumento y la metodología.
cuando se me aparece tu anatomía. Bueno, esa parte sacala. Pero se cayó el argumento. Si yo lo voy a considerar propietario y no me importa que haya habido o no ha habido modo, ya no es ese el sistema. ¿Se dan cuenta, no? Qué lío venimos a haber armado así en un minutito. Lo que pasa que, bueno, no es un problema nuestro, es un problema de Narvaja de cómo lo puso. Te agradezco la intervención, pero vamos a seguir adelante, porque tampoco nos podemos eternizar en esto y yo necesito avanzar. El avance tiene que ver con este otro problemita, que no es menor. El problema de la doble venta sucesiva. Nosotros tenemos dos tipos de bienes, ya sabemos, los bienes inmuebles y los bienes muebles. Para los bienes inmuebles, ¿tá? Había un sistema que era el sistema anterior a la última ley de registros, en la cual podía pasar que verdaderamente si no se inscribía una compraventa, en definitiva terminara siendo propietario alguien que adquiría de un no dueño. Acá ya nos vamos a otro problema, porque esto ya no es un problema de legitimación superviniente. Este sería un problema de legitimación aparente. ¿Qué es eso de la legitimación aparente? Es cuando hay alguien que se presenta frente a los terceros, que los terceros de buena fe tienen derecho a creer que ese es el dueño. ¿Tá? Entonces, con los bienes inmuebles había un sistema que por eso se modificó. Cuando vino la ley de registros, ustedes estudiaron la publicidad y estudiaron un principio que les voy a pedir que alguien me lo explique, porque así me entero si lo estudiaron o no. ¿Qué es el principio de tracto sucesivo? Principio del derecho registral. ¿Qué es? Que alguien me lo explique. Que es los sucesivos dueños que declararon un inmueble. La historia del inmueble viene a ser. Bueno. No está mal, pero no hace énfasis en el problema que se conecta con lo que estamos dando hoy. Casi inoponible a los otros. Claro, es decir, lo que queda claro es que cada uno que vende le compra a otro y así sucesivamente, y está todo en el registro. O sea, no puede haber una situación que no se sepa quién vendió, quién compró, un agujero ahí entre una venta y una compra. Siempre hay un antecedente, o sea, no hay más un problema, no debería plantearse un problema de que se venda dos veces un mismo bien, porque se supone que uno lo vende, otro exactamente, la trazabilidad. Perfecto. Ahora, para los bienes muebles no hay registro, no tenemos ese tema, y entonces acá hay que hacer una conexión entre dos normas que yo les voy a pedir que las leamos. El 1680 y el 1337. ¿Lo pueden leer, por favor? 1680 lo tengo aquí. Perfecto, está al ladito del otro. En el caso de venderse sucesivamente una misma cosa a dos personas, se estará lo dispuesto en el artículo 1337 y siguientes. Voy al 1337. Perfecto. Y ahí hay que ir al 1337. El 1337 dice... ¿Dónde estás? Te encontré. 1337. Si uno se obliga sucesivamente a entregar a dos personas diversas una misma cosa, el que primero adquiere la posesión de buena fe, ignorando el primer contrato, es preferido, aunque su título sea posterior en fecha con tal que haya pagado el precio, dado fiador o prenda o obtenido plazo para el pago. Artículo 1680. Me hace acordar un lío de una vivienda de Salto Grande, un lío político hubo. Creo que no había registro. Bueno, digo, evidentemente que era una cosa de hace mucho, porque si hubiera sido de hace poco, está funcionando el sistema de del tracto sucesivo. Fue famoso además, fue famoso. Ya. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Acá el tema es que nosotros tenemos un sistema de título más modo, incluso se admite como una de las formas de tradición, la denominada tradición ficta. Entonces, miren cómo es la historia. Si yo tuviera un pizarrón, yo diría, A le vende a B, ¿tá? No les pongo nombres, A y B para mí es más fácil. A vendedor y B comprador, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Si A le vende título, compraventa, pero además le hace tradición, y vamos a imaginar un bien mueble para que sea más fácil, o sea,
es tradición ficta o directamente se lo entrega. Pero vamos a suponer que no lo entrega, porque si lo entrega, cuando el otro va a comprar ya le puede llamar la atención que el que le vende no tenga el bien. Tradición ficta, y por lo tanto, como la tradición es ficta, el bien igualmente quedó en manos del vendedor, ¿no? Pero hubo tradición, o sea que hay título y modo. Entonces, en esta situación, A y B, situación legitimante, A, propietario. Situación legitimada, ¿cuál es? ¿Quién es el propietario? B. ¿Estamos de acuerdo? B. Entonces, pero miren esto. Abajo, el mismo A que había hecho este contrato con B, el mismo A hace un contrato sobre el mismo bien con C. A y C. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, de acuerdo a lo que acabamos de ver, es que A ya no es el propietario. Está claro, ¿verdad? ¿Por qué no es el propietario? Porque por título y modo le transfirió la propiedad a B. Por trazabilidad. B es el propietario. Pero más que trazabilidad acá, porque acá no va a ser un problema ni de registro ni de nada, es un bien mueble cualquiera, ¿está? Y por Pero en supuesto, orden. B, por supuesto, este tercero, C, el segundo comprador de la misma cosa, ignora ese otro contrato. Entonces, hace muchos años que nosotros, también con el profesor de Cores, llegamos a la conclusión de que en realidad acá este sistema es un sistema en el que tiene que ver la situación de la buena fe del adquirente. Si el adquirente cree de buena fe que le está comprando al verdadero dueño, él se convierte en propietario porque ese sujeto tiene una legitimación aparente. Ahora, Gamarra, por ejemplo, dice, perdón, a mí no se me plantea ningún problema. No se me plantea ningún problema, porque acá la situación ya está resuelta con los dos primeros negocios, que son el título y el modo. Entonces, de ninguna manera este señor C se puede volver propietario, porque acá el propietario es el del primer negocio. Entonces él dice, esto para mí no es un problema que tenga que ver con la transferencia, sino con la legitimación. ¿Se dan cuenta? Ahora, no, esto no es menor, porque ustedes dirán, esto no puede pasar, pero sin embargo, ha habido cantidad de situaciones donde este problema de la denominada teoría de la apariencia ha tenido relevancia. De hecho, si yo no me equivoco, acá miren esto, tenemos una cantidad de casos que yo no sé si, porque el 13 de marzo, ya les anuncio, viernes 13 de marzo, que es el viernes, hoy en una semana, van a tener un taller, el primer taller del año. Entonces, vamos a mandar casos, no sé los casos que se van a seleccionar, porque el taller lo va a manejar la profesora Hilary Marx. No sé si está Hilary por ahí, no te vi, perdón. No sé si está. El taller lo va a manejar Hilary y no sé los casos que va a seleccionar, pero es posible que seleccione algún caso de estos del problema de la teoría de la apariencia, ¿sí? Simplemente por hacerles un paneo, un comentario. El primer caso que está en la Iba a justicia llegar. uruguaya... Hola, ¿quién está hablando? Que ya no se llevan. Hay un audio abierto, ¿eh? Si no es intervención, fíjense. El primer caso, les decía, el primer caso, que se llama caso Gersi, es un caso sumamente interesante donde verdaderamente no, por un problema que hay en general, a veces intervienen errores en el registro y cuestiones que no quedaron definitivamente resueltas en el registro, y entonces aparece, por un lado, adquirentes de buena fe de un bien, pero por otro lado aparece el verdadero dueño, ese que nosotros vimos que siempre tiene la acción de reivindicación.
Entonces, en cada caso hay que elegir si vamos a considerar la buena fe de un adquirente que cree que está adquiriendo de quien es el dueño, o vamos a manejar el principio de legitimidad que acabamos de explicar a rajatabla. Y el principio de legitimidad es que si no se adquirió del verdadero dueño, no se adquirió el bien. Entonces, el verdadero dueño, como dijimos recién, para el verdadero dueño, todo tipo de mutación jurídica sobre un bien de su propiedad le es irrelevante. Es más, ahora me vino a la cabeza un artículo que no me acuerdo qué número es, pero que es el artículo que define el derecho de propiedad. Es un artículo que no me acuerdo el número, pero dice una cosa clarísima. Dice, la propiedad es un derecho que no se puede perder sin un hecho suyo, sin un hecho del propietario. ¿Tá? Entonces, todos estos casos que están acá son casos donde, en definitiva, se terminó debatiendo y hay uno que acá justo no lo estoy viendo. Ah, no, sí, está casi. La sentencia 120/2005 de la Suprema Corte de Justicia, que es unos autos de una empresa que se dedicaba a arrendar vehículos sin chofer. Y como ustedes saben, son empresas que tienen que tener siempre la flota muy actualizada. O sea, vos no vas a ir a alquilar un auto que tenga un montón de kilómetros y que puedas tener un problema. O sea, estos que arriendan autos siempre tienen vehículos con muy poco kilometraje. Entonces es muy frecuente que se renueven, se vendan esos autos. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo la venta de autos y resulta que hubo un defecto en esa venta porque tenían que haber comparecido los dos integrantes de la sociedad de hecho, que era la empresa que arrendaba los vehículos, compareció uno solo. Entonces ahí sí había un defecto. Entonces, ¿qué pasaba? El que adquirió, se supone que no adquiere realmente de quién es el verdadero dueño, porque en definitiva eran dos y tenían que haber comparecido, dar su voluntad a ambos, pero a su vez había gente que le había comprado a los que habían comprado y a los que habían comprado. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, en uno que en este momento tengo en la cabeza, en esta sentencia 120/2005, que está colgada en EVA, la Suprema Corte ahí toma la teoría de la apariencia y en vez de darle la razón al que estaba reclamando, que era el socio ofendido, porque la idea siempre, el tema del amor que complica todo, ¿no? Eran una pareja que se habían peleado, eran los socios de la sociedad. Yo no me acuerdo si él o ella salió a vender los autos solo, sin el otro vino a reclamar, y sin embargo la Suprema Corte privilegió a los adquirentes de buena fe, por poner un ejemplo donde se tomó en No, cuenta pero, esto de la teoría de la apariencia. Sí, preguntas. pero en ese caso estuvo bien, porque si eran socios, está bien la resolución. No sé si está bien, porque los vehículos no se pueden vender sin un hecho de los titulares, y acá faltaba uno. Faltaba la Sí, voluntad de uno. ¿cuántos compradores había? No importa, pero si está mal, ahí es donde tenés el tema. Falta un elemento esencial. Si no hay consentimiento, ese contrato en el antecedente es nulo. Ahí sí tenés un problema de nulidad, porque falta el consentimiento. Entonces, claro, no puede haberse transferido la propiedad. Es más, en sede de nulidades tenés una norma clara acerca de que lo que es nulo no puede producir ningún efecto. Ahora, ¿qué pasa con los terceros de buena fe? Y ese es el ¿Y qué tema, ¿no? criterio utilizó entonces la Suprema Corte de Justicia en ese caso? Bueno, ya te digo, en ese caso, por ejemplo, la Suprema Corte tomó en cuenta la posición de Blengio. Blengio en este país fue el primero que empezó a hablar de la teoría. Tengo alguien que está hablando. Perdón. Ay, yo no puedo hablar con alguien que está hablando arriba. Fíjense los audios. Brum, tenés el micrófono abierto, Brum. Luis Ignacio. Entonces, les decía que en sede de nulidades, claro, Blengio fue el primero que empezó a hablar de esta cuestión de la legitimación aparente, y había una cantidad de profesores que lo criticaban mucho porque decían, bueno, parece que quiere dejar sin efecto
el principio de legitimidad. Y el principio de legitimidad es un derecho que es fundamental, es un principio fundamental de nuestro derecho. Pero una cosa es dejar sin efecto el principio de legitimidad, cosa que Blengio jamás quiso hacer, y otra cosa es dar relevancia a la situación de un tercero de buena fe. El tema de la buena fe, ¿cómo incide la buena fe? ¿Cómo incide la buena fe? Entonces, por eso esto lo van a dilucidar y ya lo dejo porque seguramente va a ser objeto del taller. Hay varias sentencias, por ejemplo, acá hay otra del Tribunal Primero sobre esta cuestión de la teoría de la apariencia. De todas maneras, en principio, y es así, el principio de legitimidad es un principio fundamental, el verdadero dueño siempre puede reivindicar, y acá hay otra cosa que también me gusta que manejen. Esto lo tienen que haber visto también en privado 1. ¿Vieron ustedes o se acuerdan de qué pasa con el problema de la cosa cuando es una cosa hurtada y luego es adquirida por un tercero de buena fe? Porque volvemos, este problema de la buena fe aparece en distintas situaciones, ¿no? Una es este artículo 12.13, ¿no? Tenemos a Thais primero y a Federico después, los escucho. Sí, en este caso, cuando sucede lo de la cosa robada, dijo. Hurtada, sí. Hurtada. Bien, en este caso va de la mano con el principio de legitimidad también, dado que en realidad el verdadero dueño siempre puede reivindicar la cosa. Si la cosa fue hurtada y en realidad luego adquirida por un tercero, siempre y cuando sea en ferias, mercados que eso o es lo que dice el algún tipo de 12.3. venta pública, Sí, sí, en sí. este caso En el dueño lugares donde puede. ordinariamente se venden ese tipo de cosas, ¿no? Sí, en Claramente. realidad en estos casos el verdadero dueño puede reivindicar, pero debe de pagar el precio de la cosa. Ahí está. Entonces, en realidad no cambia el principio, el principio sigue igual, el principio de legitimidad, o sea, el dueño puede reivindicar, pero tiene una atenuación, porque ¿qué pasa? Él va a poder reivindicar, pero va a tener que pagar el precio de la cosa. Y ahí es que se respeta el derecho de ese adquirente de buena fe que pagó un precio de buena fe por esa cosa. Y lo dice expresamente el artículo 12.13, que perdón, lo podemos leer, porque así sabemos lo que estamos hablando. Por eso les digo que tengan el código a mano. ¿Quién lo tiene? Sí, por favor. Lo leo 12.13 de acá. Si el poseedor actual de una cosa robada la ha comprado en feria o mercado o venta pública, o a persona que vendía ordinariamente cosas semejantes, el verdadero dueño no puede exigir la entrega sin pagar el precio desembolsado por el poseedor. Ahí está claro, ¿no? Acá, el profesor Ramírez, que yo todavía no puedo creer que ya no esté en este plano con nosotros, porque era muy joven, gran profesor, tiene un trabajo escrito que es sumamente interesante, porque en realidad esta norma habla exclusivamente de la cosa hurtada, pero no plantea otra hipótesis que podría plantearse, y es que la persona, en lugar de haber sido víctima de un robo, de un hurto, haya perdido la cosa. La haya perdido. Y alguien la encuentre y la vende en este mismo tipo de situación. O sea, en el lugar que habitualmente se venden ese tipo de bienes. En realidad, el profesor Ramírez en ese trabajo dice y se refiere a derecho comparado, derechos que ya tenían la previsión no solo de la cosa hurtada, sino también de la cosa perdida. Y la solución a la que llega el profesor Ramírez es que podría utilizarse esta misma norma por analogía, en el caso de que la cosa, en lugar de haber sido una cosa hurtada, sea una cosa perdida. ¿Sí? Simplemente para que lo tengan en consideración. Después, no sé en el taller si van a tener oportunidad de ver algún caso. Tenemos varios casos de cosas robadas. Por ejemplo, hay un caso muy interesante de un Figari
que estaba siendo vendido nada más y nada menos que en una importantísima casa de remates de Nueva York, que es esa sentencia 84-2008, del Tribunal Primero, ¿sí? Y después hay otro caso de Tribunal Quinto también, de venta, esto a veces pasa también, un auto que había sido, era ajeno y además robado, y bueno, y fue objeto de una sentencia. Todos estos casos yo se los dejo así porque no sé qué vamos a seleccionar para ese taller. Que después en algún momento les explico cómo es el tema de la modalidad del taller. Creo que ya les explicó algo, Hilary, de que tienen que armar grupos y se dividen los casos en los grupos, o sea, hay un caso que se selecciona para exponer. Y se forma un grupo entero y el grupo se reúnen o sumo presencial, debaten, hacen conclusiones, incluso presentan, a veces hacen presentaciones que nosotros las valoramos dentro de lo que es la exposición oral. Y bueno, y la verdad que la etapa de los talleres es muy linda y ahora está dentro del curso, porque se acuerdan que en el en el programa anterior, no sé, sí, programa, no sé cómo se llama, vieron que cambiamos, ahora tenemos todo, taller y curso, todo junto, que a mí me parece mucho mejor. Pero sí, exacto. Sistema, no, pero no es un sistema, como era el plan. El plan anterior tenía separado, por un lado, la materia teórica y por otro lado el taller. Incluso tenía prueba separada, calificación separada. El primer día vieron que estaban preguntando los que ya hicimos taller, los que no hicimos taller, yo qué sé. Buah. Ahora está todo junto y a mí me parece mucho mejor, porque nosotros damos los contratos, como acá la compraventa, y ya vamos haciendo de la misma manera que exponemos el contrato, vamos realizando el taller. Bueno, segundo tipo, hasta acá dejamos toda la problemática de la legitimación para disponer y nos vamos a la otra legitimación. Ustedes cuando estudiaron legitimación, que en realidad la doctrina más moderna le llama poder normativo negocial, nosotros hablamos Gamarra le llama legitimación receptivo-pasiva. La diferencia entre la legitimación para disponer y la legitimación receptivo-pasiva, ¿cuál sería? Eso se los tengo que preguntar yo a ustedes, para ver si saben de lo que estamos hablando. Martín, bajó la mano rápidamente. No, era por el caso anterior, igual una consulta para hacer, pero después, sin problema. Sí, porque van a volver sobre eso cuando hagan el taller. Ahora ya estamos con la legitimación receptivo-pasiva o el poder normativo negocial. Pero mi gran pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la legitimación para disponer y la legitimación que le llama Gamarra, para ubicarnos en esa posición doctrinaria, legitimación receptivo-pasiva? García. Sí, que en este caso la ineficacia estaría en el negocio obligacional y no en la tradición como las que estuvimos estudiando. Bueno, es todo un tema, ¿no? Porque acá es bastante más que una ineficacia, ¿no? Y ese es el gran tema. Porque, viste que podemos Sí, claro, decir, nulidad absoluta. Gamarra dice que es nulidad, pero tenés Cafaro y Carnelli que al hablar de poder normativo de negocial dicen que es un problema de inexistencia, ¿no? Son distintas posiciones, pero lo importante es que no es solamente un problema de ineficacia, es mucho más, es mucho más. Pero todavía no me dijiste qué diferencia hay, más allá, porque podemos buscar una diferencia por los efectos, está bien, pero desde el punto de vista conceptual, la legitimación para disponer es una relación entre quién y quién, entre quién y qué, mejor dicho. Comprador y vendedor. No, para nada. No. No. Profe, se trata De hecho, el es la comprador posibilidad no de tiene un pito que ver. vencer o no. A ver, no te escuché. ¿Qué me decías? ¿Se trata de la posibilidad de ser parte o no de un negocio jurídico? ¿Pero cuál? ¿Activo o pasivo, La profe? receptiva o pasiva. No. Activo o pasivo, ustedes estudiaron ese concepto, ¿verdad? El lado activo, el lado Del pasivo. Pero contrato. lo primero que yo quiero es que separar, porque si no sabemos lo que estamos hablando, es qué es la legitimación para disponer y qué es la legitimación receptiva o pasiva o poder normativo negocial. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? Eso, desde el punto de vista del concepto. Que tiene la aptitud del sujeto de ser.
¿No es la aptitud del sujeto? Aptitud. Sí. Es un tema de aptitud. No, no es un tema de actitud. Capacidad. ¿No se trata de si tiene el poder o no de crear tipo negocios jurídicos? Es la Bueno, capacidad de crear negocios jurídicos bueno, como para como la empezar, no me Constitución. digan capacidad porque ahí se nos arma un lío más grande todavía, porque la capacidad es otra cosa. Entonces yo le tengo que preguntar no 2 cosas, sino 3. ¿Qué diferencia además tienen todas estas 2 legitimaciones con la capacidad? Ahí sí podés hablar de un problema eventualmente de aptitud, porque además la capacidad tiene un presupuesto que es, digamos, la imputabilidad. Para ser capaz hay que ser imputable, es decir, y eso sí tiene que ver con cualidades del sujeto, cualidades que en algún caso son físicas, porque por ejemplo, si es un problema de enfermedad mental, que además no le permiten al sujeto determinarse, no va a poder realizar negocios, pero porque tiene un problema, ¿tá? Pero además también la capacidad a veces es un problema cronológico. Se supone que a más edad, más capacidad. Y ese es un tema de, por eso hay incapaces absolutos y relativos, ¿sí? Eso es el tema de la capacidad. La capacidad es un modo de ser del sujeto. Pero el profesor Caumont, yo siempre me acuerdo del profesor Caumont, decía que con la legitimación no es un modo de ser, es un modo de estar. ¿De estar frente a quién? Y ahí viene el tema. Vamos primero con la más fácil, la que acabamos de ver, la legitimación para disponer. Es un tema no de relación, porque las relaciones son siempre intersubjetivas, pero acá es un modo de estar de un sujeto con respecto a un bien, que va a tener que ver con que tenga o no tenga la titularidad jurídica de ese bien. Lo que me dijeron hoy, ser o no ser el dueño. Y por eso el principio de legitimidad es que no se pueden transferir derechos que no se tienen. Para transferir la propiedad hay que ser propietario. Entonces, ¿quién tiene legitimación para disponer? El que es el propietario, el que está respecto a un bien en una situación, ¿sí?, de titularidad. Esa es la legitimación para disponer. Ahora, la otra, que es la que varios me la estaban tratando de definir, la legitimación receptivo-pasiva o el poder normativo negocial, también es un modo de estar, pero ahí sí, es un estar frente a otros sujetos. Es poder o no poder crear una relación jurídica que los constituya en partes de un negocio jurídico a esos 2 sujetos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos casos donde el propio legislador establece que hay sujetos que no pueden contratar entre sí. Por ejemplo, los cónyuges. Los tutores, los Los curadores. cónyuges no pueden disponer. No, los curadores es otro tema. El curador es un representante legal del incapaz. Sí, pero no es un problema de legitimación receptivo-pasiva. Tiene cosas que tiene prohibido hacer, sí, la vamos a ver acá, por ejemplo, cuando hay cosas que tiene prohibido hacer. Por ejemplo, un procurador no puede comprar y vender de aquel, digamos, en un juicio. Pues, hacemos más fácil, un juez, yo que soy juez, no puedo ir. Mirá, en mi juzgado se está rematando una casa divina, viste que ahora se remató la casa del narcotraficante ¿no? Si yo la tenía en el juzgado para rematar, ponele que se hubiera rematado judicialmente, ¿no? Acá se remató extrajudicialmente, pero suponete que se remata porque hay... Yo que soy el juez no puedo ir a ese remate a postular. Porque yo soy el juez que tengo a mi cargo como funcionario público, no puedo hacer eso. Entonces tengo una prohibición de constituirme en parte de ese negocio. Por eso Cafaro y Carnelli dicen que en realidad las partes se les asigna, así como a los poderes de Estado, al poder ejecutivo le dan el poder de hacer decretos, al poder legislativo se le da el poder de hacer leyes, a los individuos se les da el poder de crear la norma jurídica denominada contrato. Entonces, hay casos donde no se le permite realizar ese contrato. Entonces, Gamarra le llamaba legitimación receptivo-pasiva, o sea, no puede ser parte en un contrato. Cafaro y Cornelli hablan en realidad de que esto en puridad no tienen poder normativo, no tienen el poder de crear esa norma jurídica.
¿tá? Ahora, desde el punto de vista de los efectos, fue lo que me dijeron recién. Son completamente distintos, porque en la legitimación para disponer ya vimos lo que pasaba. Por ejemplo, el principio de legitimidad es trascendente en el negocio dispositivo, no en el negocio obligacional. La trascendencia de la legitimación para disponer en el obligacional es solo cuando se introduce la cláusula de título perfecto, pero tampoco para la nulidad, sino para un problema de incumplimiento. El negocio igualmente es válido y eficaz. Entonces vimos todo ese tema para la legitimación para disponer. Ahora, con la legitimación que Gamarra llama receptivo pasiva y Cafaro y Carnelli llaman poder normativo negocial, yo tengo una situación en que para Gamarra, al no poder ser partes porque hay una prohibición del legislador, el negocio va a ser nulo. Nulo absolutamente. En cambio, Cafaro y Carnelli dicen, no, acá estamos un paso más arriba. O sea, ni siquiera es nulo, es inexistente. La inexistencia está antes que la nulidad. Entonces es todavía más radical. Ese negocio no puede existir. ¿Tá? Y bueno, y hay una cantidad de situaciones. Por ejemplo, vamos a darle lectura solamente para tener una referencia. Vamos a leer dos artículos, el 1675 primero y después el 1678, que es el que habla de esas previsiones que yo les comentaba recién de ciertos funcionarios. Pero primero vamos con el 1675. Yo leo si quiere, 1675. No, déjalo que lee Brum, que él bueno, que lea Brum. Pobre, lo matamos, pero Sí, lo único que él hago lo en la hace con vida. afecto. Por eso le encanta. 1675. Sí. Es nulo el contrato de compraventa entre dos cónyuges no separados de cuerpo. Y el 1671. No te escuché bien. Empezá de vuelta porque la primera parte, que es la más importante, nulo el yo no te... contrato de Es compraventa. nulo. Ahí Es está. nulo el contrato de Ahí va. compraventa entre dos cónyuges no separados de cuerpo. Perfecto. No dice dos. No, lo que pasa es que yo lo estoy adivinando porque los tengo en el aire. Dice Cónyuges, no dice dos. cónyuges. Entre cónyuges. Está. Pero son dos. Los cónyuges son dos. Así que está. 1678. Es prohibida la compra, aunque sea en remate público, por sí o por interpuestas personas. Primero, a los padres de los bienes de los hijos que están bajo su potestad. Segundo, a los tutores y curadores, bienes de las personas que tienen a su cargo, ni comprar bienes de estos, sino en los casos y por el modo ordenado por las leyes. Tercero, a todo empleado público, los bienes que se venden por su ministerio, sean aquellos públicos o particulares. Cuarto, a los jueces, actuarios, alguaciles y procuradores de las partes, los bienes en cuyo litigio han intervenido y que se venden a consecuencia del litigio. Perfecto. Como ustedes ven, o sea, si bien son más de una estas normas, esto nos da, digamos, una idea acabada de cómo es este problema del poder normativo negocial. En los casos prácticos, ese caso que está ahí, que es muy interesante, es un caso donde en realidad el que vende y compra es un abogado, no un procurador, es el abogado que había asesorado a determinadas partes. Entonces ahí se plantea todo un tema porque la norma no dice abogado, dice procurador, ¿verdad? Entonces hay todo un análisis acerca de cómo se considera, porque imagínense ustedes que una cosa tan con esta trascendencia de decir que es nulo ese contrato, ustedes saben que las normas, este tipo de normas prohibitivas no se pueden extender por analogía. Entonces, no me voy a extender hoy en ese tema, en todo caso lo verán en el taller si se selecciona ese caso, si no, volveremos. Profe, Sí. el artículo 1678 al que hizo referencia recién, entonces, ¿tiene el objetivo de proteger a las personas vulnerables y No sé si garantizar? proteger a las personas vulnerables. Yo lo que digo es que el legislador, y esa es la idea de los profesores Cafaro y Carnelli, directamente en determinados casos no permiten que determinados sujetos puedan crear la norma jurídica denominada contrato. Esa es la idea. O sea, no sé si sí, si uno lo mira como una suerte de protección, puede ser una protección, pero es más grande, ¿no? O sea, directamente se prohíbe
que puedan crear esa norma jurídica. Y imagínense la consecuencia de entender que ese negocio es no solamente un problema de nulidad, sino que directamente es inexistente. ¿Tá? En algún momento vamos a manejar las diferencias que hay entre el régimen de la nulidad y el régimen de la inexistencia. ¿Por qué hay ciertas diferencias? Sobre todo, de nuevo, con relación al problema de los terceros de buena fe, ¿sí? Pero eso lo veremos más adelante. El Gracias, segundo elemento que vamos a avanzar hoy, que todavía nos quedan 25 minutos, el segundo elemento que vamos a manejar hoy, por lo menos vamos a dejarlo planteado, es el tema del consentimiento en la compraventa, que yo hace un ratito, con motivo de una pregunta que era, bueno, pero ¿cómo las partes pueden, por ejemplo, pactar una cláusula de título perfecto? ¿Cómo pueden, bueno, en definitiva, la gran pregunta es, ¿de qué manera las partes deben manifestar su consentimiento en un contrato de compraventa? El contrato de compraventa es un contrato consensual, claramente, en la definición que vimos en la clase introductoria, en la definición del artículo 1252, ¿tá? Es decir, en la compraventa, y como dice claramente la definición, la compraventa queda perfecta cuando las partes se ponen de acuerdo en la cosa y en el precio, ¿tá? Entonces no hay una forma arreglada de manifestar la voluntad, por lo tanto la compraventa, el consentimiento para la compraventa es libre. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Porque miren que a veces me ha pasado, ¿no? Se pregunta, ¿cómo es el consentimiento en la compraventa? Y hay gente que dice, no, es solemne. No, justamente no. La solemnidad es la excepción, ¿tá? La solemnidad se da en los casos que establece el 1664 numeral primero, ¿tá? Pero la regla general para este contrato es que la voluntad es libre y por lo tanto puede ser verbal, puede ser escrito, o sea, la voluntad se puede manifestar de cualquier forma, salvo lo que dice el artículo 1664 numeral primero que, perdona, Brum, vamos a leerlo. Deja hacer algo, por lo menos. Adelante. 1664 me dijo, está. 1664 sí. La compraventa queda perfecta desde que las partes convienen en la cosa y en el precio, salvo las excepciones siguientes. Y ahí viene. La venta de bienes inmuebles, servidumbres, censos y la de una sucesión hereditaria no se consideran perfectas ante la ley mientras no se haya otorgado escritura pública. Será, además, necesaria su inscripción en el registro respectivo para que surta efecto. Eso ya es otra cosa. Perdón, pero es importante. ¿Se acuerdan que yo les dije que había que separar todo lo que tenía que ver con el consentimiento y fundamentalmente con la solemnidad como forma de manifestar el consentimiento? Es independiente completamente del tema del registro, que es otra cosa, es un tema de oponibilidad, de publicidad, no tiene nada que ver. O sea, ya lo dije en la clase anterior, pero está bien, viene bien ahora para reiterar. Pero hay un numeral segundo, ¿no? Que es el que habla de la forma voluntaria. Si los contratantes, numeral segundo. Sí. Si los contratantes estipularan que la venta de otras cosas que las enumeradas en el inciso anterior no se considere perfecta hasta el otorgamiento de la escritura pública o privada, podrá cualquiera de las partes retractarse mientras no se otorgue la escritura o no haya principiado de común acuerdo la entrega de la cosa vendida. Ahí está. Entonces, el otro día cuando hablábamos en general de este problema de la solemnidad, dijimos que también son posibles las formas voluntarias que están acá, justamente acá. Y yo les decía, las partes pueden, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, aún para situaciones en que el legislador no requirió del requisito, porque se acuerdan que la solemnidad tiene origen legal. No es la voluntad de las partes la que le da origen, sino el legislador, que además me decían lo de Cafera, que él dice que no es un problema de llamar la atención, todo aquello que vimos, muy lindo todo. Lo importante acá es que, como bien dice ahí, el contrato no se perfecciona mientras no se cumpla con esa forma que establece el legislador. ¿Y qué dice el inciso final? Si las partes quieren realmente que en casos que no sean los que estableció el legislador,
igualmente sea necesaria una determinada forma para expresar el consentimiento, lo pueden hacer. Pero inmediatamente agrega que como esa es una forma voluntaria, las partes la pueden dejar sin efecto, y eso es lo que dice a continuación. O sea, no vale más que lo que las propias partes quisieron o vuelvan a querer o modifiquen. Entonces, simplemente eso es lo que yo quiero señalar en general con el problema del consentimiento para la compraventa. Dentro del problema del consentimiento y la compraventa hay algunos temas puntuales, como por ejemplo la cuestión de la venta a prueba, la venta ensayo y la venta judicial o en ejecución. ¿Tá? Esos son los tres problemas que se plantean con el consentimiento en la compraventa. Thais. En la venta a prueba está muy discutida por... ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Adelante. Ah, bien. Por la doctrina en realidad, porque en realidad desde Peirano, Gamarra y Fernández tienen como posturas diferentes. Posturas distintas. Ahí está. Perfecto. Sí, Igual te voy a decir algo. Está perfecto en y es realidad así. Dice que... Hay una regulación. Lo primero que tenemos que decir es que la venta a prueba está regulada. ¿Tá? O sea, no estamos inventando acá el 1685. ¿Lo lees, Brum? Vamos a leerlo. 1685. Está, perfecto. Entonces, como ustedes ven, está toda la regulación de la venta a prueba y ahí la doctrina manejó distintas hipótesis. Peirano decía, bueno, esta es una venta sujeta a condición suspensiva, ¿tá? Y ahí quería remitirse a las normas que están en sede de condición suspensiva, 1425, 1413, que tienen su propio sistema. Después vino Gamarra y por eso acá empieza, el otro día en la primera clase alguien me hablaba del negocio en formación. Era una intervención, no me acuerdo exactamente de lo que estábamos hablando, y me dice, ¿eso es un negocio en formación? Yo dije, no, porque el negocio en formación es aquel que se da cuando los elementos, estos elementos que son los elementos que se requieren esenciales y para la validez, van apareciendo en el tiempo, van apareciendo, vamos a decir, en forma... Ahí va. Cuando estás Ese es el... hablando de contrato nominado. Claro, cuando hablaba del contrato innominado, yo decía, no es un negocio en formación. El contrato innominado es un contrato que, como dirían ustedes, de una se perfecciona como un contrato innominado porque no coincide con ninguna de las causas típicas de todos los contratos nominados que están regulados en el código. Que no es lo mismo, vuelvo, al contrato mixto, porque el contrato es mixto cuando tiene más de algunas de las causas de varios contratos. Por ejemplo, yo les dije, el tipo se obligó a vender y a construir las dos cosas. Entonces ahí tenés de compraventa y de construcción. Tenés dos causas distintas. Una que es el arrendamiento de obra y otra que es la de la compraventa. Ahora, el innominado es innominado y el nominado es nominado, que son los que están regulados y tienen un régimen jurídico. Acá lo que dice Gamarra es otra cosa y acá se los puedo explicar clarito. Acá lo que dice Gamarra es que en realidad acá hay una formación progresiva, porque el consentimiento va a aparecer después. O sea, esto que el comprador, si le agrada o no le agrada, es un tema que aparece después. Entonces, él dice que eso implica un fenómeno de formación progresiva del contrato. ¿Tá? Y Gabriel Fernández, que para mí es el que tiene razón, en mi modesta opinión, es así, y así es como está regulado, no cabe ninguna duda
si leemos y ya leímos cómo está regulado este contrato, que yo de entrada tengo contrato. Es más, tengo contrato y en todo caso el contrato podrá quedar sin efecto, dice. Entonces, había contrato. Entonces, no sirve lo de Peirano que la condición es suspensiva, entonces yo no sé si tengo o no tengo contrato y lo sabré después, si viene un evento futuro incierto que tendría que ser la aceptación del otro, el agrado además, que es todo un lío, ¿qué es el agrado, no? Eso realmente no tiene ni pie ni cabeza. Gamarra dice, no, porque ese agrado que viene después forma el negocio y recién ahí hay negocio. No, Gabriel Fernández dice, acá de entrada yo tengo un contrato y tengo una condición, pero no suspensiva, resolutoria. O sea, es ese evento futuro incierto que deja sin efecto al contrato, pero ya hay un contrato, ¿tá? Ahora, ¿por qué yo no le quiero dar mucho corte a esto? Me perdonan, porque no, la verdad, con todo lo que hay para hablar en el curso de contratos, nunca yo vi un lío de estos, nunca vi una sentencia, no tengo ninguna cosa para comentarles, distinto del otro, el que vamos a ver a continuación, que no es la venta a prueba, sino que es la venta a ensayo. Ahí sí, en el caso de la venta a ensayo, que no está regulada, porque ahí no hay una regulación, no hay un capítulo en el compraventa que diga, y la venta a ensayo es esta otra cosa. No, la venta a ensayo es una creación que hace la doctrina, no tiene norma expresa, y toditos, del primero al último, están de acuerdo que acá sí hay una condición resolutoria. Yo tengo un contrato, pero tengo un evento futuro incierto del cual va a depender la eficacia si el contrato se resuelve o no se resuelve, que es el ensayo. El ensayo es una prueba, pero no es una prueba del agrado, me gustó, no me gustó, porque vieron que la venta a prueba dice, se entenderá que son a prueba las cosas que en general se venden a prueba. Entonces, ¿qué se vende a prueba? Yo les cuento que yo no voy a la feria porque la verdad que les mentiría y no me gusta mentir. Yo no piso una feria, no sé cómo es, pero yo sé que la gente va a la feria, por ejemplo, y se pone a probar los quesos y prueba un queso, otro queso y se compra el queso que le gusta, por ejemplo. Ahora, lo que sí sé, eso sí lo sé, es probar vino. Y el vino es otra cosa que también se compra a prueba. Entonces se supone que a uno le sirven el vino y le dice lo va a probar y uno lo olfatea, lo prueba y si lo acepta lo compra. Pero también podría pasar, yo nunca lo vi, pero dicen que puede pasar, que le digas, no, este vino yo no lo quiero. Ponele. Y esos son, vamos a decir, los casos que de la época de los romanos se compra a prueba. Ahora, el ensayo, la diferencia enorme que tiene, es que es una prueba objetiva, establecida con toda objetividad. Entonces no es me gustó o no me gustó, como un viejo sketch que hacía Marcelo Tinelli hace años, le gustó o no le gustó. No, esto es una prueba objetiva y el caso Gualeguay, está ahí, es un caso interesantísimo, y acá es una anécdota, pero se las voy a contar porque si no se las cuento reviento. En el año 2008, yo me hice cargo por primera vez del curso de contratos especiales, ¿no? Ese mismo año, yo había sido invitada por una profesora en Estados Unidos para hacer se armó con los alumnos del curso, hicimos la representación de un juicio sobre la base de esta sentencia, que es un caso donde lo que se vende es una máquina pasteurizadora, ¿no? Si tenemos un chiquilín que tenía lío para hablar de la legitimación, imagínate la pasteurizadora, la máquina pasteurizadora. Era para pasteurizar leche. Lo compraba un tambo de tarariras y efectivamente la compraron a prueba. Era un típico caso de venta a prueba. O sea, había que llevar la máquina, instalarla, probarla, y una vez que estaba aprobada, en definitiva, tenía lugar esa compraventa y estaban las condiciones de la venta. Es interesantísimo el caso porque los que vendían, en fin, con cierta picardía, hacen todo para que en definitiva eso quede sin efecto,
porque en realidad la verdadera historia es que esa misma máquina se la habían vendido a otro tambo. Entonces, además, es un caso que no solamente sirve como de venta ensayo, sino que sirve para una cosa que vimos recién, que era la doble venta sucesiva de un mismo bien. ¿Está? Y así es la dinámica. Por eso este curso es tan espectacular y por eso el curso a todo el mundo le encanta, ¿no? O sea, y acá la idea es que ustedes tengan las herramientas, puedan calificar, puedan darse cuenta. Por supuesto que acá tienen que estudiar, porque de la galera no salen las cosas, y ahí tienen que miran el manual, miran los materiales. En definitiva, venta a prueba. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque todos estos son temas que se vinculan con la cuestión del consentimiento, ¿se dan cuenta? Es un problema del consentimiento. Si en un caso tenía que ver con el agrado, en la venta a prueba, si acá tiene que ver con que en definitiva se admita objetivamente un determinado ensayo, y acá nadie duda que el contrato existe de entrada se perfecciona, y lo que puede pasar es que según el resultado del ensayo, ese contrato, el ensayo opera como una condición resolutoria, el contrato pueda quedar sin efecto. O de lo contrario se diga, no, el ensayo fue perfecto y entonces el contrato, cuando ustedes estudiaron el año pasado el régimen jurídico de la condición, vieron que el régimen jurídico de una condición cualquiera, sea suspensiva o sea resolutoria, es triple. Hay una etapa de pendencia, acá sería cuando todavía no está hecho el ensayo. Hay una etapa de verificación, que es cuando el ensayo se hace y sale bien. Y hay una etapa de frustración, que en este caso sería cuando el ensayo se hace y no da el resultado esperado. ¿Tá? Son las tres cosas que pueden pasar. Y al ser resolutoria la condición, según que o estamos esperando que se realice el ensayo, etapa de pendencia, o se realiza el ensayo y da buenos resultados, entonces es como que el contrato se hubiera pactado en forma pura y simple. No es una venta ensayo, es una venta común y corriente, porque el evento futuro e incierto se verificó correctamente. Al revés, si el ensayo no se verifica correctamente, si da un resultado negativo, la condición se verifica y como es resolutoria, ¿tá? Ahí hay un efecto retroactivo y se entiende que el contrato se resuelve retroactivamente. ¿Tá? Bien. Y lo último, 5 minutos porque no da para más que eso. Con relación al consentimiento, el último gran tema es este de la llamada venta forzada. Yo le decía venta judicial, no, es venta forzada. ¿Qué quiere decir? Hay un procedimiento en el cual, por ejemplo, se está ejecutando una deuda y se llega a la etapa en que el deudor se va a ir a aplicar hasta la última etapa el artículo. ¿Qué artículo? El artículo de la garantía, ese que habla de la garantía de los bienes del deudor frente al acreedor. ¿Qué artículo? Acá les pregunto el número porque se lo tienen que saber de memoria, es el único del código. 2372, profesora, 2372, gracias, perfecto. Algunos artículos hay que saber de memoria, este es uno. 2372, llegamos a la etapa de la llamada responsabilidad patrimonial. Los bienes todos del deudor son la garantía de los acreedores. Entonces, se llega a la etapa en que el deudor, en ese proceso, se lo ejecuta, entonces se toma un bien del deudor, se remata, se vende en remate público y después viene la etapa donde el que compró en ese remate, compró en el remate, obviamente quiere convertirse en propietario y acá no cambia el sistema, también va a haber un título y un modo. El título va a ser esta venta forzada. Si es un bien inmueble, para hacérselos claro, es una escritura judicial en la que, fíjense ustedes, comparece el juez en representación del deudor y otorga esa compraventa a favor del que compró en el remate. Federico. Sí, que en ese caso están las dos posiciones, que el juez representa, digamos, o que no. Lo que la jurisprudencia ha mantenido es que en realidad el juez, al escriturar en ese bien que se vendió a través del remate, no representa, sino sustituye.
Ahí está, exactamente. En el que representa o que sustituye, incluso nosotros cuando estudiemos la promesa de enajenación de inmuebles a plazo, vamos a ver que cuando hay una ejecución forzada, también, o sea, no es ajeno al derecho y a otro contrato que es una especie de compraventa también, que es la promesa, esa actuación del juez, vamos a decir de alguna manera, representando. Pero, ¿cuál fue el problema acá? Las dos posiciones. Hay una posición más sustancialista, que ven al juez como un representante y que estamos, vamos a decir, más en un ámbito del derecho civil. No estamos lejos del derecho civil, simplemente que, porque el deudor, imagínate qué consentimiento va a querer el deudor, no quiere vender un pito de nada, él no quiere. ¿Te podés imaginar que el tipo se está quedando sin un bien, que lo están rematando para que el acreedor se cobre lo que corresponde y en todo caso si sobra algo se lo devolverán? En general nunca sobra nada. Obvio que consentimiento no hay. Entonces, por eso se estudia este problema acá. Entonces, las dos posiciones son, por un lado, la más civilista y por otro lado, la más procesalista, que dice que acá en realidad el juez, y no está tan mal tampoco, el juez está actuando en ejercicio de la función jurisdiccional. La función jurisdiccional es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, ¿tá? Entonces, en esa línea de pensamiento es otra manera de ver este fenómeno. ¿Por qué se estudia esto acá? Porque es una particularidad muy rara del consentimiento cuando se trata de una situación absolutamente forzada para alguien que lo que menos tiene ganas es de dar el consentimiento para que se venda un bien de su propiedad. Igual hay algunas normas específicas, por ejemplo, cuando veamos saneamiento por evicción, vamos a ver qué pasa con el saneamiento por evicción cuando se trata de la venta forzada. O sea, no fue ajeno al legislador civil el tema de este tipo de compraventa, ¿tá? Y la reguló, ¿tá? Bueno, y hasta acá llegamos. Porque la clase que viene, que es el lunes próximo, seguimos con el objeto de la compraventa y avanzaremos todo lo que podamos para ver si podemos avanzar lo más que podamos, porque tenemos lunes y miércoles para dar temas, todos los cuales podrán ser objeto de algún punto del taller del día 13 de marzo. ¿Tá? Y hoy se escuchó bien sin problema, ¿no? Perfecto, Sí, fue un placer escuchar su perfecto. clase. Bueno, el lunes estoy acá también, así que el lunes va a ser igual que hoy. Lo que no sé qué va a pasar el miércoles que viene, que vuelvo a mi casa, en fin, ahí ya veré para ahí qué es cómo puedo tratar de solucionarlo. Pero el lunes nos volvemos a encontrar en esta misma, por este Hasta el mismo lunes, canal. profesora. Bueno, buen fin de semana. Fin de semana, Buen fin de para todos. cuídense Chao, chao. mucho, no tomen Gracias. mucho. Gracias igual. Chau, chau. Beatriz, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Cortita y al pie, porque lo que me comentaste de que Hillary nos debe haber comentado o debe haber aclarado con respecto a los talleres, no hubo tal aclaración, no Bueno. tenemos ni idea. Pero no te hay- preocupes, van a tener, de acá el viernes que viene van a tener. Y nos va a dar el Buenas, tiempo. buenas. No, No, a ver, sí. lo- Hubo el los- primer día. Hablamos de los talleres, pero igualmente el miércoles se los volvemos a comentar. Pero el primer día de clase, cuando hicimos la presentación, hablamos de los talleres y demás, que incluso les dije que estaba la opción de seleccionar los grupos en lo en de los los propios grupos, módulos ¿viste? Lo de los del grupos se taller. habló. Eso hasta Sí. yo me acuerdo. Tienen que Pero seguir formando grupos. Poneles en así EVA ya si lo querés, hacemos Hillary. y Sí, en ya realidad la lo dinámica pueden, los básicamente. grupos los pueden ir armando desde ahora. Vayan armándolos, tranquilos. Los grupos, lo que no me acuerdo, Hillary, cuánta gente admitíamos por grupo, no me acuerdo. Hasta 7. Pero Hasta 6 7. el de compraventa, por ejemplo, que es el que estábamos viendo ahora. Bueno, hasta 7 creo que admitimos, ¿está? Escúchame, Hillary, vos tranquila después, con tiempo, si vos querés, no sé, capaz que ya el martes podés ir poniendo una listita de lo que quieran hacer en ese taller del viernes, dentro de la temática que Sí, yo voy tirando, perfecto. ¿está? Porque así ellos, digo, para que tengan eventualmente como de una clase para la otra, que lo miran, ponele, del miércoles para el viernes, ponele. Sí, sí, ya igual, si no me equivoco, ya en compraventa están subidas las sentencias que van Sí, para el Yo creo, taller. Igual lo yo creo que verifico está y armado, se pero los... hay que decírselos por la Sí, duda sí, sí, porque yo no está. me acordaba, ¿está? Estoy Quedamos así. 90% segura que ya está disponible.
Pero sí Buenísimo, la habíamos disponible, comentado en la sí. primera clase por las dudas. buenísimo. No, lo que me había quedado colgado es cuál es la dinámica. Hasta están las sentencias, ahí para armar el grupo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que discutirlo antes? ¿Se va a hacer mismo en la clase? O sea, la dinámica de No, qué es lo que va a ustedes pasar en lo ese caso. discuten Eso también, primero y en la clase lo exponen. Exponen lo que discutieron, las exacto. conclusiones, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Pero vamos a hacer una Y cosa de la metodología. Si